el impacto que causó también la parte de la emigración del trabajador del feudo a las grandes ciudades donde se estaban desarrollando las incipientes industrias, el comienzo de los primeros abusos y los primeros accidentes de trabajo por invención de la máquina, del vapor, la electricidad, las corrientes del pensamiento económico, filosófico, eclesiástico, que en cierta medida vinieron a morigerar ese abuso que se empezó a generar en esa época. Pasamos entonces así a la etapa industrial y quedamos en el desarrollo de la etapa postindustrial o de etapa postmoderna, que se caracterizaba básicamente por la tecnificación, la maquinización, las TICs, la robotización, etcétera, etcétera. Nos queda entonces hoy pasar a terminar con esta etapa postmoderna o etapa postindustrial, ustedes lo van a encontrar así en los textos de estudio, y para luego pasar a analizar lo que son las fuentes del derecho del trabajo y en cierta medida lo que es el constitucionalismo social también, que algo más o menos ya hemos mencionado. Bien, no obstante, yo quiero compartir con ustedes un video que no tiene audio, porque, a ver si puedo compartir, porque no se puede compartir con audio acá en este sistema de plataforma, pero en cierta medida viene a resumir lo que estuvimos hablando hasta este punto. Lo vemos al video, son unos 5 minutos, y me gustaría que ustedes en el chat o acá habilitando su micrófono presten atención al video y qué les genera este video conforme a todo lo que hemos desarrollado hasta aquí. A ver, el video es un corto mudo que se llama El Empleo, se llama El Empleo o The Employment, y la verdad que está muy bueno el mensaje que transmite. Así que lo vemos, por favor. Ahí está. Perdón, ¿no pueden ver el video? Sí, se ve el video. Sí, profe, se ve. Quizás el uno que no ve es porque no tiene la suficiente señal. No tiene audio, igual de todas formas, no se preocupen por el audio.
Bien, me gustaría conocer qué le generó este video o cómo pueden relacionar con todo lo que me he visto acá hemos visto hasta aquí con el tema del derecho del trabajo y las características que tiene la relación laboral. Si alguien puede emitir un tipo de opinión, qué le pareció, si le movilizó en algo, inclusive a mis colegas también presentes. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gastón. Eh, Nada, pareciera que lo que a mí me llegó es como ante la necesidad de la gente, bueno, para vivir y eso se puede someter a diferentes empleos que por ahí no sé si le ridiculizan o qué, pero es como que son susceptibles a aceptar cualquier tipo de empleo. Muy Me buen llegó por punto de ese lado. vista, excelente. Papi, vos que Permiso. tenés un sentido social increíble, ¿qué puedes decir? Me sublevó el video, lástima que no tenía audio. Pero aparte, lo que pude observar es que como, y esto lo veo en muchos estratos de la administración pública, que el de más arriba somete al de más abajo y el de más abajo sometido se descarga con el de más abajo y entonces es una cadena de sometimientos perversa. Exactamente, es así. Vieron cómo, inclusive dentro de la familia, porque comienza, el video no tiene audio, el original, digamos, pero comienza con un trabajador despertándose temprano y dentro de la misma familia los roles, los estereotipos por ahí patriarcales que predominan, de sometimiento hacia el padre proveedor. Y cómo dentro de la distinta sociedad hay distintos roles o puestos de trabajo que valen uno más que el otro, por así decirlo. Bueno, pero todo, como dice la doctora, formamos parte de una cadena donde sometemos, pero también somos sometidos. Porque ese trabajador, al llegar a su trabajo, se pone de felpudo, viene el jefe y se limpia los zapatos por su espalda. La verdad que es un video que yo me acuerdo la primera vez que lo vi, me generó tanta estupor, en sí decirlo, porque en el ámbito donde yo trabajo, que es el Poder Judicial, aparte de la facultad, se dan este tipo de situaciones de sometimiento mutuo y donde un trabajador no le queda otra que acatar las normas impuestas por el empleador. Por eso, una de las características de nuestro derecho laboral es que es justamente detuitivo por esa razón, porque este trabajador, en virtud de esa tendencia natural a ser sometido, necesita de una sobreprotección o un empoderamiento normativo, que es lo que da lo que dan las leyes laborales. Bien, yo después lo voy a cargar el video al aula y si quieren, bueno, voy a crear un foro para que ustedes personalmente ingresen al foro y den su parecer. En la etapa postmoderna, siguiendo con el desarrollo del programa, justamente arranca básicamente con la robotización. De hecho, en la final ustedes lo pueden ver, las famosas fotos del año 30 de los trabajadores en su etapa haciendo lunch ahí o su almuerzo en los rascacielos. Creo que es durante la construcción del Empire State en Estados Unidos. Y bueno, y una parodia ahí con los robots sentados haciendo pausa de trabajo. Una enfermedad llamada trabajo, esto tiene que ver con un médico que le preguntaba a su paciente dónde trabajaba, porque este médico elaboraba listas de enfermedades conforme a los trabajos que tenían esas personas. Es decir, entonces, que a través de la historia hasta acá hemos visto que la revolución industrial, en primer lugar, que ya lo mencionamos, el avance tecnológico con las distintas dimensiones, y el constitucionalismo social, en cierta medida, jugaron un papel preponderante a concebir al derecho laboral tal cual hoy los conocemos. Es así que en un trabajo no solamente encontramos en un puesto de trabajo o en determinada actividad que un trabajador se encuentra sometido o su salud afectada por las grandes temperaturas, ni tampoco por los fríos extremos que hacen o que hay dentro de una relación laboral o en un puesto de trabajo. Obviamente las posturas ergonómicas, las pandemias como ahora, el hacinamiento, que se da mucho en la administración pública, todos amontonados en un mismo lugar de trabajo, o bien estos riesgos que significa trabajar con elementos químicos, riesgos biológicos, como los distintos virus, las distintas bacterias, el riesgo ergonómico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ergonomía
era la disciplina que colaboró justamente con la ciencia del derecho del trabajo para mejorar las posturas correctas del hombre o del trabajador frente a la máquina o el instrumento de trabajo. Por otro lado, tenemos el estrés laboral, la psicología, que hizo todo este gran aporte para identificar estas nuevas patologías que tienen que ver con la violencia, la fatiga, el síndrome de burnout, que lo vamos a ver más adelante. Y hoy podemos hablar de la robotización, un proceso de robotización, maquinización, que es exigida por la producción en escala, para en cierta medida desmitificar eso que ella Malthus había predecido hace muchísimos años, que los recursos, la población crece de manera exponencial o geométrica y los recursos de manera aritmética, y que en un momento los recursos disponibles en el planeta no iban a alcanzar para mantener a toda la población. Bueno, se hizo necesario, en cierta medida se fue atemperando con la robotización y la producción en escala. Entonces, todo este sistema de robotización no nos plantea que nuestros empleadores sean robots, o que las órdenes, las direcciones o las nuevas relaciones laborales estén marcadas por empleadores que sean algoritmos, que sean máquinas, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos depara el futuro ante todo esto? ¿Cómo va a ser el futuro de las relaciones laborales? Andajasi escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, ahí explica justamente cómo impacta, inclusive yo el otro día en la cátedra compartí también un libro que habla sobre el tema de la robotización y la inteligencia emocional, o la inteligencia artificial, perdón, inteligencia emocional es otra cosa, la inteligencia artificial, o la AI, como le dicen, respecto a las relaciones laborales. ¿Cuál va a ser el futuro? Chaplin, allá por el 20, hizo una película muy vista, nosotros la pasamos cuando damos el tema de jornada laboral, cuando era presencial, que se llamaba Tiempos Modernos. Y ahí en esa película, Charlie Chaplin analiza cómo la cinta de producción en una fábrica puede llegar a enloquecer a un trabajador. De hecho, la película termina con él enloquecido, internado en un manicomio, ¿verdad? Pero bueno, habíamos dicho también que, fíjense que en el año 1886, Benz, ni más ni menos Benz, que fue el inventor del Mercedes-Benz, hoy considerado uno de los autos más seguros del mundo, pero fíjense, fue el protagonista del primer accidente de tránsito. Realmente, ante la euforia de la gente, de Benz y las primeras muertes por accidente de tránsito, inclusive me acuerdo que Brigitte Driscoll fue una londinense que sufrió el primer accidente de tránsito, y lo más inocente de todo eso es que cuando el policía que releva el accidente dice: esto no debería haber pasado, no debe pasar nunca más. Imagínense toda la cantidad de personas que murieron de esa fecha ahora, y toda la elaboración y evolución de la doctrina jurídica para dar justicia a esas situaciones, como vimos en la clase pasada, quedaban sin reparar. Hoy en día la evolución y los autos modernos son una realidad, se hacen carne. Lo mismo que pasa con la imprenta. Hoy con el tema de la imprenta vemos cómo ha evolucionado bastante. Hoy ya no son, por ejemplo, Washington Post o The New York Times, tienen periodistas que son algoritmos o que son inteligencia artificial, y que crean artículos periodísticos de precisión, y que uno ni se da cuenta que fue escrito por una computadora, por una inteligencia artificial, o por una máquina que piensa casi de manera independiente conforme a los datos que uno le va cargando y va armando esa inteligencia artificial. Es muy importante los datos que uno carga, o el alimento que le da a comer, por así decirlo, a esa inteligencia artificial, porque si uno le carga datos, por ejemplo, pasó en Microsoft o en Google, que crearon un algoritmo para selección de trabajadores. ¿Y qué pasaba? Se tomaron en cuenta los de los últimos 20 años, donde la cantidad de trabajadores eran todos gerentes varones, y por lo tanto el algoritmo tuvo un sesgo discriminatorio a favor de los hombres. Entonces, es justamente por el alimento de datos que se le dio al algoritmo es que se tuvo que rever y verificar que la carga de los datos, la alimentación que uno le da a la inteligencia artificial, va a ser el éxito de esa plataforma, para que opere de manera efectiva e igualitaria y no discriminatoria. Desde que el hombre ha llegado a la Luna, entonces,
los famosos Collins, Aldrich y lo que guardando el nombre de otro astronauta, Simón se va a acordar seguramente. Tenemos el robot que es un robot astronauta, que también cumple con creces el deber de estar caminando por la Luna y bueno, y no sufrir ningún tipo de enfermedad ni de contingencias, por así decirlo. En el ámbito de la justicia, se da también, o sea, uno va a decir, bueno, un juez también puede ser reemplazado por un algoritmo o por una máquina. Sí, puede ser reemplazado. De hecho, fíjense que se hizo un trabajo, una prueba en Israel con los jueces, y se comprobaba que esos jueces de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche estaban lúcidos y en cierta medida tenían sentencia justa, por así decirlo, porque tenían buen ánimo. A las 11, que es algo que me pasa por ahí a mí a menudo, empezaban a tener hambre y cambiaban el humor de los jueces. A diferencia mía, que yo me voy a preparar un sándwich de mortadela para esa hora, pero bueno, estos jueces cambiaban de ánimo y las sentencias ya no eran más justas y empezaban a tener más un sesgo condenatorio. O sea, no tenían esa mirada contemplativa que tenían en las primeras horas del día. Y bueno, justamente todo esto lleva a que hoy en día, por ejemplo, exista lo que se llama Prometea. ¿Quién es Prometea? La primera jueza y juez de inteligencia artificial, que por ejemplo en Colombia, en el Tribunal Constitucional de Colombia, dicta 1.500 sentencias de amparo por día, hace notificaciones. Prometea es el futuro y se usa justamente para aquellos procesos que no son tan complejos ni difíciles de sobrellevar. En Japón hubo una candidata a alcalde que era una inteligencia artificial y que sacó bastantes votos para ocupar cargos en el municipio, en unos municipios de una ciudad, Osaka creo que es, que está ahí cerca de Tokio. Patrick, ¿levantaste la mano? Sí, esto me lleva a reflexionar, no sé si lo dijiste justo cuando me fui a hacer el café que apagué, pero penosamente el trabajo humano va desapareciendo. ¿Qué va a pasar con el salario del hombre y su carácter alimentario y el trabajo y la actividad creadora y productiva del hombre? Si estamos hablando entonces de una robotización del mundo donde el hombre ya no va a tener lugar. Bien. Hola, Patri, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Sí, es que justamente en esa etapa en la que se encuentra todo el mundo doctrinario, científico, industrial, la OIT misma, los sindicatos, las internacionales sindicales del planeta, que a todo esto hay un marco normativo, como bien lo planteaba acá la doctora Burto respecto a todo esto. ¿Qué va a pasar con estas nuevas cuestiones, estos nuevos desafíos que se van planteando en virtud de esta evolución natural? Fíjense que una de las primeras, que es justamente nuestra ley fundamental, las primeras regulaciones o protecciones, por así decirlo, lo encontramos en la Constitución Nacional, y vamos a ver en el artículo 14 bis, que fue fruto del constitucionalismo social, que vamos a ver sintéticamente lo que fue. Dice que el artículo 14 bis dice que el trabajo en todas sus formas, inclusive en estas formas nuevas, el sintagma todas sus formas, le hace abarcativo o extensivo a todas estas nuevas modalidades contractuales que van surgiendo. Lo nuevo, por ejemplo, el teletrabajo, tiene una reglamentación muy nueva a estrenar, diría yo, que ya se está estrenando, y que justamente tiene esta mirada constitucional social, por así decirlo, y de proteger justamente la dignidad del trabajador. La ley del contrato de trabajo misma, en sus distintos artículos, trae lo que es el tema de la protección del trabajo y la no discriminación del trabajador. La ley de riesgo del trabajo también posee normas. La ley de PYME, que tiene un capítulo especial referido a que ante los cambios que las empresas o las grandes corporaciones, cambios tecnológicos en el proceso de producción que desean implementar en determinadas empresas, la ley de PYME justamente los obliga a instalar o a implementar programas de capacitación, a informar o a hacer un plan de cómo va a repercutir ese cambio tecnológico dentro del plantel de trabajadores de esa empresa. Es decir, tenemos distintas normas, entre las normas más importantes de nuestro tratado internacional y también de derechos humanos, y también lo que es la normativa realizada por Naciones Unidas. Entre ellas, esta resolución A73317 de la ONU,
dice que los estados sí o sí deben estar considerando hoy en día estos impactos tecnológicos en el mundo laboral, y también aprovechar toda esta nueva revolución 4.0 o toda esta nueva revolución industrial para establecer políticas públicas y desarrollar capacidad y compromiso científico de compartir buenas prácticas entre los distintos países. Habla también estas resoluciones de uno de la brecha tecnológica. Es decir, entonces, hay estudios hoy en día y conforme a lo que está pasando, hoy por ejemplo uno sabe que a través de las noticias, de las redes sociales, le llega, por ejemplo, que uno va a un restaurante en Indonesia o en China y lo atiende un mozo que es robot, que viene, le toma el pedido y saca una foto y viene, ya se va, ya le trae el mozo la comida. Los hoteles en Miami también que son atendidos por robots o por inteligencias artificiales. O sea, el futuro del trabajo es muy incierto y es cierto lo que dice la doctora Burto, van a desaparecer algunos trabajos, van a surgir otros nuevos, se van a empoderar otros ya existentes. Por ejemplo, lo que tiene un riesgo de desaparecer, el 99% de los trabajos son aquellos relacionados con los telemarketers, ellos van a desaparecer. Los vendedores de seguros también van a desaparecer, los auditores de cuenta, los bibliotecarios, los agentes aduaneros, todo esto van a desaparecer casi un 99%. ¿Qué se tiene en cuenta básicamente? ¿Y qué es lo que ya desaparecieron mucho? Todo lo que es trabajo en la línea de producción industrial. Vieron que hoy un auto ya prácticamente los trabajadores que tienen una industria automotriz son aquellos que manejan los robots. Después ya otros no tienen en algunas plantas. Entonces, lo que se tiene en cuenta para esta desaparición o para esta nueva renovación laboral actual es la repetición y la baja complejidad de las tareas a desarrollar. Es decir, que en el 99% de los casos, el 100% de los casos van a desaparecer estos tipos de trabajos que son rutinarios, fáciles, que no requieren mayores conocimientos, habilidades técnicas. El 98% van a desaparecer empleados administrativos, los empleados bancarios. Fíjense que creo que en Europa ya hay bancos que son 100% cajeros ya automáticos, no existe el cajero humano, cero margen de error, y lo que es más importante para los empleadores, cero margen de reclamos, y bueno, y no tienen números como refrigerio, máquina de café, esas cosas, no consumen los robots. Los inspectores de tránsito mismo, los árbitros deportivos también van a tender a desaparecer. De hecho, vieron que con el VAR, en cierta medida, más allá que a mí no me gusta para nada ese tema del VAR, pero bueno, van a desaparecer en el 98% de los casos. En el 97% de los casos tiene una previsión de desaparición. También nuevamente los operadores telefónicos, los vendedores y las vendedoras de tiendas, los recepcionistas, los camareros de hoteles, de algunos de los hoteles que trabajan así, los mozos, agentes inmobiliarios de viaje y los cajeros de supermercados. De hecho, hay supermercados ya que tienen autoservice y uno va, se cobra solo, pasa la tarjeta solo, etcétera, etcétera, como es el caso de Walmart acá en Resistencia. El 96% de riesgo de desaparición, los cocineros, aunque yo creo para ir con el tema cocinero, sí, Patrick, levantaste la mano. Perdón, una digresión nomás. Quiere decir que, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay un gran subempleo de trabajos menores, de trabajos precarizados, vamos a estar en unas Honduras peores que las que estamos ahora, porque esto puede ocurrir en países tecnológicos, donde la gente puede ocurrir en Suiza, en Finlandia, en Alemania, donde la gente está muy capacitada, pero acá donde tenemos un alto porcentaje de población con empleos muy básicos, esa gente y Latinoamérica vamos a estar entonces frente a una situación gravísima. Es más o menos así como decía Patricia, pero fíjate que no tanto, porque vamos a ver qué actividades, hay muchas actividades que no tienen que ver con el desarrollo económico de una nación o un estado que van a seguir teniendo un futuro promisorio, por así decirlo. Seguimos, bueno, con la lista, todos los camioneros tienen un 96%, los asistentes de abogados y contadores. Hoy hay plataformas, en la ley
en una empresa que elaboró una plataforma donde uno carga ciertos datos y ya te hace una demanda en segundos, en minutos, con toda la base de datos, con toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, de la Cámara Nacional. O sea, es muy revolucionario todo, y bueno, lo que yo le decía de Prometea, la jueza de inteligencia artificial. Fíjense, por ejemplo, la Corte Interamericana, Prometea tarda 2 minutos para notificación que antes le tardaba 1 año. Prometea lo hace en 2 minutos, 3 días para elaborar un dictamen, antes era 90 días. Bueno, ¿y qué empleos ante esta incertidumbre o a este futuro amenazante, por así decirlo, para el mundo laboral seguirán en pie o sobrevivirán? Y tienen que ver, por ejemplo, con trabajo de tareas complejas, aquellos que no requieren repetición, sino que requieren una solución o una respuesta a medida de la demanda laboral. Trabajos que requieran inteligencia emocional y social. Y vemos que hoy en día ese trabajador no solamente va a tener que ser un técnico, sino que va a tener que tener habilidades transversales, es decir, habilidades transversales que tienen que ver justamente con el manejo de las emociones, con saber pintar un cuadro, como también arreglar el software de una computadora, y se viene también el trabajo interdisciplinario, los trabajadores interdisciplinarios. Es por eso que no es sorpresa que hoy, por ejemplo, y yo tengo casos de sobrinos y sobrinas que una está estudiando arquitectura, pero a la vez está estudiando en la escuela de arte, y entonces, ¿qué se siente estar sentado en un tablero y trazar recta por todos lados y después ir y pintar un cuadro al óleo, con óleo y lienzo y esas cosas? Y son cosas que hoy en día el trabajador, las generaciones esta ahí, los nativos digitales, tienen ese perfil de estudiar psicología y ingeniería a la vez. Esa es otra cosa, ya no va a ser suficiente un solo título de grado, sino que vamos a tener trabajadores súper calificados y que donde el conocimiento es el capital más importante que van a tener tanto las personas como las empresas, ¿verdad? Así vamos a tener a la analista de datos y los programadores, en el sentido de que justamente estas personas van a saber qué datos o qué información van a proveer a esas máquinas. Es fundamental eso para que esas máquinas después no tengan esos sesgos discriminatorios como pasó con el caso de Google. ¿Quiénes vamos a sustituir nosotros, los profesores, Patrick? Así que bueno, estamos salvados. Y los maestros, porque no es lo mismo una máquina que esté enseñando a todos los alumnos por igual, o que trate a todos los alumnos por igual, que hacer un seguimiento a aquel alumno que quizás no tiene el mismo ritmo de aprendizaje que tienen el resto de la clase o la línea media de la clase. Así que bueno, profesores y maestros tienen garantizado su puesto de trabajo acá en un futuro inmediato. Lo que sí van a requerir, por ejemplo, que los profesores nos estamos capacitando en todas estas nuevas tecnologías que sí o sí se aceleraron por el tema de la pandemia. Sepamos de aulas virtuales, de entornos virtuales de aprendizaje, de herramientas tanto de Moodle para el aula virtual, etcétera, etcétera. Los especialistas de energías alternativas, los policías digitales, los artistas, deportistas, diseñadores, los consejeros espirituales, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos prácticamente desaparecen porque la telemedicina está full, inclusive hay robots y máquinas e inteligencia artificiales que operan con un 100% de éxito en operaciones complejas. Los cuidadores y reprogramadores de robots, obviamente, los que tienen que cuidar de las máquinas, pero sea cual fuera, todos van a tener que tener perspectiva de tecnología social, como requiere las Naciones Unidas, es decir, los medios de acceso a las TICs sean para todos y no solamente para un sector privilegiado de la sociedad o para ciertos trabajadores. Obviamente, toda esta robotización o toda esta digitalización en el empleo debe tener una perspectiva humana, sujeta a protocolos éticos, como por ejemplo sucedió en Italia con el Código Nazionale di Lavori, que justamente tuvo que ver con por así decirlo, el estrato inhumano que reciben, lo que ahora ya estamos viendo acá en las plataformas, las inteligencias artificiales demandados, como Pedido Ya, Globo, etcétera. Bueno, algoritmos que no saben cuando el tiempo está feo, las calles están resbaladizas.
entonces sancionaban con puntos negativos a estos trabajadores sin considerar esas cuestiones, ¿verdad? Porque ellos son algoritmos, tienen un porqué, ¿verdad? Entonces, bueno, había como un trato deshumano y se está justamente flexibilizando esa liviandad que estos trabajadores recibían de parte de las inteligencias artificiales. Y obviamente teniendo en cuenta siempre un principio que no solamente es del derecho laboral, sino de todas las ramas del derecho, que es el principio pro homine. Siempre se debe estar a favor de la raza humana, del hombre considerado en su humanidad. Esto lo que dice la Carta de Diritti Fundamentali del Lavoro de Italia, etc. Y bueno, la idea justamente en este punto es que, sea cual fuera el futuro del derecho laboral, nosotros seamos amigables y humanicemos realmente lo que es la robotización y la digitalización laboral. Terminado esto, en nuestro programa nosotros tenemos, vamos a volver a la clase, a ver, lo que sigue con el constitucionalismo, con el constitucionalismo social. En el programa ustedes verán ahí, dice constitucionalismo social, y le quiero aclarar que el constitucionalismo, primero, antes del constitucionalismo social existió lo que es el constitucionalismo. El constitucionalismo surgió, es un movimiento político y jurídico que tiene su coexistencia con el movimiento jurídico filosófico del positivismo y del realismo empírico, es decir, existía en la vida humana o en la sociedad todo aquello que yo podía ver y palpar. Entonces, se hacía necesario que todo ese derecho natural que protegía a la seguridad humana y a la vida humana, sea plasmado y sea proclamado de manera escrita en las constituciones políticas de los estados. Es por eso que nos surgió el movimiento constitucionalista. Todos los estados comenzaron a organizarse políticamente y a garantizar por escrito, a excepción del Common Law de Inglaterra y Reino Unido, que tienen constituciones que no es escrita, pero donde el precedente es un peso fundamental, garantizar de manera escrita esos derechos individuales o derechos de primera generación. Porque, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que antes la primera forma de manifestación, de organización política moderna era el Estado monárquico, el rey? El rey, la legitimación de su poder la recibía de Dios, era representante de Dios en la tierra, y esa era toda la legitimación, y sus decisiones eran incuestionables. Así como eran incuestionables, muchas veces, y la mayoría de las veces, arbitrarias. Así que te recomiendo que mire una serie que se llama The Crown, ahí en Netflix, está muy buena y explica muy bien cómo es el manejo de las monarquías, ¿verdad? Y bueno, esta decisión, el rey, al tener la suma del poder público concentrado casi todos los poderes en el Estado antiguo, no le gustaba la cara de un súbdito porque le miraba mal o no le gustaba el color de piel, lo mandaba a la guillotina y San se acabó. Entonces, hubo todo un movimiento social que buscaba resguardar al sujeto individual. La Revolución Francesa, uno de ellos, justamente para que se le garantice el derecho a la vida en primer lugar y el derecho a la seguridad individual, y es ahí sí que surgió el constitucionalismo. Una vez que uno tuvo garantizada en cierta medida su vida y su existencia en esta tierra, y que más o menos podía andar libremente sin que sea juzgado sin ley previa o que no sea asesinado en un juicio injusto o por el puro arbitrio del rey, uno quería, el ser humano, el ser social, se preocupó por tener un techo, una vivienda y tener la panza llena a través de un trabajo que le permita cobrar un sueldo digno. Entonces, así que surgió todo este movimiento que se llamó constitucionalismo social. Entonces, en el constitucionalismo social se lo puede definir como aquel movimiento jurídico político que buscó, en gran medida con éxito en muchos países, garantizar o plasmar en las constituciones escritas los derechos sociales, que son justamente esto lo que yo le estoy diciendo: el derecho al trabajo, el derecho al techo, a las jubilaciones, etcétera, etcétera. Bien. A ver que yo voy a buscar acá, derecho de...
Como antecedentes a nivel americano tenemos la Constitución de México, la Constitución alemana, también el europeo. Esto está cargado en el aula, chicos, chicas. A ver, vamos a ver. Bien, ahora nos quiere analizar el tema, lo que es el tema fuentes del derecho del trabajo. Hay distintos criterios. Cuando uno hace la alusión a la palabra fuente, en cierta medida uno piensa en una fuente capaz de una plaza largando agua o la fuente de un río que es el manantial donde nace un río. Y justamente tiene que ver con eso, con la idea de origen o causa de ciertas cosas o de ciertos hechos. Es decir, entonces, que desde esa perspectiva conceptual podemos definir a la fuente por su origen en materiales y formales. ¿Qué son las fuentes materiales? Las fuentes materiales son aquellas fuentes históricas, aquellos hechos sociales históricos o actuales, no necesariamente tienen que haber ocurrido en el pasado, sino también que pueden ocurrir aquí en el presente, y que generalmente, acuérdense que el derecho laboral era un hecho social preponderante por las cuestiones que involucra o que tienen y llevan reguladas en el fondo, ¿verdad? Entonces, estos hechos tienen gran trascendencia y que son orígenes de normas laborales o normas constitucionales. Es decir, llaman tanto la atención del legislador o de un Estado que agarra ese hecho histórico o hecho actual y lo transforma en una ley o en una norma. Eso es fuente material. Y la fuente formal es aquella norma que a su vez puede ser origen de otras normas. Por ejemplo, vamos a nuestra Constitución Nacional. Y si vamos al artículo 14 bis, ustedes como saben, el artículo 14 bis es la encarnación de eso lo que yo les estaba hablando, del constitucionalismo social. En el año 49, dadas ciertos movimientos justamente a nivel americano, internacional, de reconocimiento de estos derechos sociales, distintas revoluciones que hubo en Cuba, en Chile, etc., surgió la necesidad de captar ese movimiento de hechos revolucionarios, y histórico, y político, y jurídico, y plasmarlo en una norma. Entonces nosotros tenemos que el hecho material, las revoluciones en cierta medida, fueron las fuentes materiales. Y eso es, ese artículo 14 bis, que fue el producto de esa fuente material, es fuente formal de otras normas posteriores, por ejemplo, la que habla de la jornada laboral, o la ley 1144, o la ley de accidentes de trabajo, es decir, toda la ley de contrato de trabajo misma que establece el tema del descanso y de vacaciones, es decir, el artículo 14 bis al mismo tiempo es una fuente formal de todas esas nuevas normas que se tuvieron que crear para poder en cierta medida darle contenido o darle realidad concreta a ese marco que constituye el artículo 14 bis. Ustedes también van a ver que el concepto de cláusulas operativas y cláusulas programáticas, bueno, en el artículo 14 bis tenemos cláusulas que son operativas y que se pueden ejercer sin ningún tipo de reglamentación previa, pero la mayoría de las normas o de la letra del 14 bis es programática. ¿Qué quiere decir? Que necesita sí o sí, y necesitó de una regulación posterior de parte del Congreso para que se le dé contenido o se le dé la forma para ejercer esos derechos de las cláusulas programáticas. Las fuentes también pueden ser clasificadas por el alcance que tienen. Tenemos en este sentido fuentes especiales, que quiere decir que son solamente exclusivas del contrato de trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, el artículo 14 bis nuevamente, tenemos un contrato individual de trabajo que es fuente exclusiva de una relación laboral y que sirve para crear normas. Tenemos también a los convenios colectivos de trabajo como fuentes especiales, a los laudos arbitrales, a las distintas resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. También tenemos fuentes generales. Las fuentes generales quiere decir que son elementos fácticos o normativos que tienen importancia o que se aplican en todas las ramas del derecho, como por la Constitución, los tratados internacionales, etc.
Bien, luego tenemos fuentes clásicas y fuentes propias que tienen la misma clasificación que yo le dije anteriormente, pero derivada de otros autores. Y obviamente una de las fuentes primordiales propias del derecho laboral son los reglamentos de empresas. El otro día me consultaba justamente un delegado sindical, me decía, ¿qué importancia la reglamentación que uno hace? Porque se estaba hablando del tema de los principios y la influencia que tienen los principios en las distintas ramas del derecho, y decía este delegado, entonces, lo que uno escribe en los reglamentos de empresa no tiene importancia. Sí, tiene mucha importancia, porque eso es la especialidad, inclusive más importante quizás normas generales, porque te va indicando como fuente cuáles son tus derechos y obligaciones en esa relación, en ese empleo donde vos estás ocupando. Bien, prosigamos entonces. La ley de contrato de trabajo, fíjense que el artículo primero justamente habla de lo que es las fuentes de regulación, y acá fíjense que dice el contrato y la relación de trabajo. Esto tienen que prestar atención ya porque vemos que la norma ya va hablando de dos situaciones totalmente distintas, como van a ver más adelante en las otras unidades. Una cosa, y esto siempre se pregunta en el examen, que establezca la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo. Pero el artículo primero de la ley dice que ambos, relación y contrato de trabajo, primero se rigen por esta ley, en segundo lugar por leyes y estatutos profesionales, tenemos aquí las leyes especiales del trabajador rural, de casas particulares, de viajante de comercio, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, súper propias estas fuentes, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo explicado o el criterio de clasificación que vimos en la diapositiva anterior, vamos a ver, le voy a preguntar a la clase a ver quién quiere responder. Por ejemplo, si yo digo, bueno, si dice en el inciso A, por esta ley, ¿qué es? ¿Fuente formal o material? ¿Hace? Muy bien, Alfredo, muy bien, Alfredo. Entonces, y por esta ley, aparte de ser formal, ¿es especial o general? General. Especial. Especial, bien, es especial, chicos, es especial. Bien. Porque pertenece únicamente con las leyes y estatutos profesionales. ¿Es formal o material? Formal. ¿Especial o general? Ahí sería general. No, especial, porque estatutos profesionales son estatutos solamente los profesionales que te expliqué, estatuto del trabajador de casas particulares, trabajador rural, etc. A ver, y por voluntad de las partes y uso y costumbre, ¿qué es especial o general? ¿La voluntad de las partes es solamente de fuente del derecho laboral o de otras fuentes del derecho? De otra fuente del derecho. Entonces, ¿especial o general? General. Muy bien, y los usos y costumbres también. Bien, así es la manera que ustedes tienen que ir reflexionando y pensando. Si yo, por ejemplo, digo, revolución industrial, ¿es fuente material o formal? Material sería eso. Muy bien. Material. Perfecto. Excelente, se entendió el concepto. Acá, bueno, nosotros tenemos antecedentes argentinos de todo lo que fue previo al artículo 14 bis, que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes de India, la AMITA, la encomienda, el Draconazgo, como instituciones laborales que sometían a los pueblos originarios, las leyes autóctonas emitidas por virreyes, por la primera junta, la asamblea, los triunviratos. Fíjense que, por ejemplo, la asamblea del año 13 emitió un decreto donde declaró la libertad de vientre, uno de los actos más sobresalientes, uno de los actos políticos legislativos, yo digo, para enorgullecernos como argentinos, porque cuando Brasil y Uruguay y otros países, inclusive ni Estados Unidos ni lo diga, pues la guerra de secesión fue en 1860 y pico, casi 50 años después, nosotros cuando habíamos declarado ya que todos los que nacen en el suelo argentino tenían libertad, eran plenas personas y eran plenamente libres, en otros lugares, 60 años después, seguían peleando para adquirir ese derecho a la libertad, ¿verdad? Y seguían siendo comercializados como esclavos.
la Constitución de 1853, el artículo 14, acuérdense que el 14 bis se incorporó al texto constitucional en el año 49, del 53 a esa fecha, solamente estaba el 14, que hablaba del derecho a ejercer toda industria lícita y a trabajar a secas, sin dar mayores especificaciones respecto a descanso semanal, a protección, a régimen de jubilaciones, pensión y de contingencias. En 1919, fíjense también la ley 9688, por el número que ustedes se tengan en cuenta, que es una ley viejita y que estuvo vigente hasta el año 1991, aunque ustedes no lo crean, que regulaba todo el tema de accidentes de trabajos y enfermedades profesionales, la ley de jornada laboral, una de las primeras normativas también, y finalmente culmina el proceso de constitucionalismo social con esta Constitución de 1949. ¿Hoy hay constitucionalismo social? Sí, lo tenemos porque a través del artículo 75, inciso 22, y la incorporación automática de los tratados internacionales de derechos humanos y de las normativas y recomendaciones de OIT y recomendaciones en nuestra legislación o en nuestro orden jurídico positivo interno, constituyen también una manera de estar renovando o oxigenando lo que es los derechos sociales de los trabajadores y de todas las personas. Hasta aquí alguna pregunta. No, yo nomás quiero hacer una pequeña aclaración. Perdón. Por favor, Patrick. Volviendo al principio, a veces les cuesta a los alumnos distinguir fuentes materiales y fuentes formales. Entonces, me gustaría decirles que la fuente material es esa urdimbre, esa base, ese sustento en la realidad que lo lleva al legislador a que cree una norma. Por ejemplo, si se comprueba en la práctica que hay abuso en el trabajo de mujeres, entonces lo lleva al legislador a crear una protección específica para la mujer. Si el legislador advierte, el legislador o socialmente se advierte que hay, por ejemplo, que te hacen figurar media jornada en vez de una jornada completa, ese es un hecho de la realidad que viene a formalizarse después cuando dicen, bueno, la ley de jornada de trabajo y las sanciones para el trabajo, las sanciones para la mala registración o la disminución de las horas. Es decir, son hechos de la realidad que anticipan, que hacen advertir al legislador que ahí hay que sancionar una norma para evitar ese hecho disvalioso que se está produciendo en la vida del trabajador. No sé si se entiende esto. Sí, profe, se entendió. Es decir, es el acto de la vida laboral humana que lleva a que el legislador advierta las disfuncionalidades que hay y lo lleve a crear una norma, que esa es la normativa formal, basada en un hecho de la realidad. Trabajo de mujeres en exceso, jornadas reducidas, o como por ejemplo la 24013, es decir, menor jornada, trabajo en negro, trabajo registrado posteriormente, una remuneración menor. Para eso crea una legislación para sancionar eso que se convierte en fuente material. No sé si se entiende este concepto. Profesora, quiero preguntar algo. O sea, ese de la fuente material siempre puede ser o sea, lo que yo leí en el libro de Gris sería un hecho social, así como una huelga, puede ser un reclamo. También. Pero que no se presente en la justicia primero, ¿no? O sea, sí. Ahí yo, no sé, ahí yo le puse en el chat un enlace y si pueden ir ingresando, vamos a terminar la unidad repasando los conceptos, haciendo un juego. ¿Qué les parece? Entren en el enlace que le puse ahí
Y le voy a dar un código que le escribo también en el chat. El código es 622-599. Ahí. Bien, a ver cuántos tengo, 27, 28, vamos chicos, somos muchos. Ángeles, Nicolás, Sabrina, vamos por 39, 40, 41, 42. Los profes también los invito a jugar, así que inscríbanse. Ahí ya estamos. Bueno, bien, bien, bien. 57 tengo. Llegamos a 60 y largamos. 3 más. Bien, buenísimo. Ahí llegamos a 60. Iniciamos el juego, así que bueno, a la 1, a la 2 y a las 3. Esperen, ay. Hola. 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 Mira, mira. Estamos ahí en una competencia ahí con Lázaro, Carlos Alberto y 622-599, no sé quién es. Hola. Hola, Patri. Quiero avisarles a todos, ya previendo, que clases tan entretenidas como las del doctor Julián Flores no va a haber. Estas son únicas. Estas son excepcionales. Bien. O sea, Ahí, todo lo que viene después es más rutinario y de libro. Esto es una recreación que solo es propia del doctor Julián Flores. bueno, chicos, gracias, Patri. No es para. Se pone colorado. No, que vayan previendo. Felicitaciones a 622-599, no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es 62-599? 622-599. Ariel Alejandro Pereira. Bien, Alejandro. Saliste primero con 10.540 puntos. Segundo, Adrián. Tercero, Lázaro.
Carlos Alberto, y enarbolando la bandera de las mujeres, María Paz, en el quinto puesto. Felicitaciones para todos. Bueno, espero que les haya gustado lo que fue este repaso que tuvimos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. A ver, quedó sexto, dice, vamos a ver quién quedó sexto, vamos a seguir con el análisis. Rocío quedó sexta. Daniel Serial quedó séptimo, Nicolás quedó octavo, Paula García noveno, Mirna décimo, Gonzalo undécimo, Juliana en el puesto 12, María Clara en el 13, Francisco en el 14, y así, bueno. A ver, los profes no los veo, acá che que se dan, no participaron. Yo no sé qué Y vimos me pasó que no pude jugar, Julián. Bueno, Puse chicos. play y después se me jugó. No, mirá, y bueno, y después Sofía, Matías y Yamila, 0 puntos sacaron. 0 puntos. ¿Algunos siguen jugando todavía? Sí. Me estoy riendo de lo que están poniendo en el chat. Profe, disculpe, ¿se me escucha? ¿Sí? Yo, mientras tanto, si le podía preguntar qué me costó llevar a la práctica, o sea, me cuesta, lo de la fuente especial y general, la especial más que nada, ¿cómo sería? La fuente especial, ya termino con el juego primero para... Fin, ahí está. Ahí estamos. Terminamos el juego, chicos. La fuente especial son aquellas fuentes, ya sean estas materiales o... Ahí salió publicado en la lista nuevamente. Bueno, la fuente especial son aquellos hechos o normas que son propias del derecho del trabajo. Por ejemplo, el artículo 14 bis va a ser una fuente especial formal del derecho del trabajo. Porque el derecho civil no va a venir a dictar una norma que tenga que ver con la no discriminación entre los trabajadores. Si bien el derecho civil va a dictar una ley antidiscriminación, pero a nivel ciudadano, no ya laboral. Por eso es especial, porque son generadoras de normas que se van a regir relaciones laborales o que tengan que ver con el derecho laboral. Y las generales no. La Constitución Nacional, por ejemplo, que puede ser fuente tanto del derecho laboral, de la seguridad social, del derecho mismo, el artículo 14 bis, es fuente tanto para el derecho individual del trabajo como para el derecho a la seguridad social, donde se completan también varias leyes en sus preceptos. No sé si entendiste la diferencia. Sí, profe, perfecto ahí. Muchas gracias. Bien, acá les vuelvo a compartir, pues está interesante, donde la pregunta número 5, floja, todos casi, la 6, en la 2, la 3, todos hicieron casi mal, menos los primeros 5 o 10 en curso. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? Chiques. Chiques. Simón, Perdón. ¿algo que quieras agregar de tu mirada profesional y...? No, Julián, esto como orientación está muy bien porque es un resumen concreto de a qué refiere cada uno de los puntos contenidos en el programa. Y yo los insto a que todos miren el programa de la materia como un todo, porque todo está relacionado, cada bolilla está relacionada con algún punto de la que sigue y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando ustedes empiecen a estudiar los principios del derecho del trabajo, porque nosotros tenemos en general principios que tienen que ver el tema de la especialidad. Hay principios generales del derecho que por supuesto son aplicables al derecho al trabajo porque es una rama del derecho material. Muchos de esos principios generales del derecho se aplican al derecho al trabajo. En definitiva, todos los principios del derecho se aplican porque el derecho al trabajo es un derecho, una disciplina científica que tiene su método, su tema de estudio y su forma de desarrollar. Ahora bien,
cuando ustedes entren a ver los principios, no se crean que los principios del derecho del trabajo son una cuestión difusa, son concretas, son cuestiones concretas. Para empezar, el propio artículo 14 prácticamente los contiene a todos. Recuerden ustedes que cuando está hablando la propia ley de contrato de trabajo sobre, mejor dicho, hablemos del artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Es el fundamento esencial del principio protectorio. Y este principio protectorio es el eje sobre el cual se mueve todo lo que es el derecho al trabajo y cada una de las normativas que nosotros tenemos específicamente, y por eso son especiales, para ejercer esa protección. Y así ustedes tienen, si ustedes analizan el artículo 14, que lo tienen que hacer, van a encontrarse que de las tres partes de que está compuesto en la parte sociolaboral, pongámosle así, hay derechos del trabajador en el contrato de trabajo, como las condiciones dignas y equitativas de labor, eso está todo perfectamente relacionado. El descanso, que después lo vamos a ver nosotros en una bolilla especial, el descanso por la jornada limitada, que tiene una ley especial, la jornada de trabajo, las vacaciones que están en la ley de contrato de trabajo, tiene mucho que ver el régimen remuneratorio, porque cuando ustedes ven la definición de contrato de trabajo, hay un compromiso del trabajador de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo y que esta fuerza de trabajo se remunera, es el motivo por el cual el trabajador percibe una remuneración, es decir, que él usa su fuerza de trabajo para tener ingresos, para cubrir las necesidades suyas y de su familia. Después, en la misma parte en que se habla de la remuneración, estamos hablando de remuneración justa, que ahí nos vamos a trenzar cuando hablaremos a ver qué es justo hoy día, qué es justo a través de la historia, qué es justo a través de todo el entorno coyuntural, económico y social de un país. El salario mínimo vital y móvil, como también parte del principio protectorio, porque resguarda al trabajador para que tenga siempre un ingreso mínimo, que tiene también sus motivos y sus requisitos. El hecho de que todo trabajador tiene que cobrar lo mismo que otro que hace la misma tarea, para que no haya discriminación en ese aspecto económico. Hay una parte que todavía nosotros, porque también van a ver ahí en las cláusulas constitucionales, ya habló el doctor Flores, no todas son operativas. Entre ellas está la participación en las ganancias. Si ustedes van siguiendo el artículo 14, yo lo estoy siguiendo, la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección. Eso no está reglamentado, por lo tanto no es una cláusula operativa, es una cláusula programática. Creo que hubo una intentona fallida ya en los 2000 y algo, mediados de década del 2000, con los Recalde. Sí, hubo varios intentos. Y los empresarios, hubo varios intentos de que esta cláusula se ponga en vigencia. Pero los empresarios salen a gritar porque dicen que si el trabajador tiene participación en las ganancias, tiene que tener participación en las pérdidas, cosa que a los sindicatos no les entusiasma demasiado. Y también habla del control de la producción y la colaboración en la dirección. Hay gérmenes de comisiones internas que no controlan la producción, pero sí tienen colaboración en la dirección, acercando ideas y todo lo demás, pero en definitiva no está vigente ese tema. Podemos decir que una madrina acá no hace verano. En el chat, Silvia Herráez, como Adrián Guillermo Benítez, preguntan que le diga cuál es la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo, si puede repetir. Yo no he dicho todavía cuál es la diferencia, sino que yo le dije que vayan prestando atención, porque la ley misma ya le va hablando de dos situaciones que son totalmente diferentes. La relación de trabajo y el contrato de trabajo. No corresponde en esta primera unidad hablar de ello, sino que en las unidades más 3 y 2 vamos a seguir desarrollando. Sí, pero no es que yo desarrollé un concepto de contrato y relación. Lo que yo dije es que el artículo 1 de la ley ya habla de dos cuestiones totalmente distintas. Una cosa es la relación de trabajo y otra cosa es el contrato de trabajo, que ustedes
van a establecer cuáles van a ser las diferencias más adelante. Está en la ley, pero no se apuren. Todavía tienen que saber lo que es un contrato de trabajo antes de saber lo que es una relación. También el artículo 14 habla de la protección contra el despido arbitrario, por ejemplo, y establece la estabilidad en el empleado público, cosa que no nos compete a nosotros dentro del derecho laboral, porque nosotros lo que regulamos acá, hablamos de la regulación del empleo privado, no del empleo público, que es una rama del derecho público que se ocupa de la parte administrativa del trabajo entre el Estado, la relación entre el Estado y sus empleados. No nos interesa acá a nosotros, no es nuestro tema. Habla también el artículo 14, el que establece que el representante sindical no se lo puede obstaculizar en el desarrollo de tu trabajo, que tampoco se lo puede despedir cuando uno se le da la gana. Tiene una estabilidad especial que ya la vamos a ver en su momento al final. Y también habla de la compensación económica familiar, que ustedes la tienen en la última bolilla, que son las asignaciones familiares. Después la segunda parte del artículo es muy concreta, derechos sindicales, es lo que nosotros llamamos derecho colectivo también, ustedes lo van a ver en el programa. Está el derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Después vamos a ver nosotros que esa inscripción simple no es tan simple y que el que está simplemente inscrito no es lo mismo que el que tiene personería sindical o jurídica. El derecho de los sindicatos, de los gremios a concertar convenio colectivo de trabajo también depende de su calidad de sindicato con personería, a recurrir a la conciliación, que son métodos para solucionar, son términos que se usan cotidianamente, conciliación y arbitraje. Árbitros saben que es el que está en la cancha de fútbol y define las cosas, y bueno, hay también para la cuestión laboral, y el derecho a la huelga, que solamente puede ser declarada por sindicatos con personería. Salín Alejandro levanta la mano. ¿Qué dice? No sé qué quiere decir. Hable. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, muy bien. Y ahí en la parte de los derechos sindicales establece también a su vez la protección especial, el fuero sindical que nosotros denominamos, que es para el representante, que era lo que dije recién, la estabilidad en el empleo y la imposibilidad instituida de que no se le permita realizar su actividad, que no se lo traslade, que no se lo suspenda sin una previa intervención judicial. Y la última parte del artículo, que también representa el desarrollo de las dos últimas unidades del programa, que son las provenientes de la seguridad social, el otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable. No se puede renunciar a los derechos. Eso no quiere decir que sea obligatorio utilizarlo, pero no se puede renunciar. También hay un principio de irrenunciabilidad que se aplica al derecho laboral en general. El seguro social obligatorio es lo que nosotros hoy conocemos como sistema de obras sociales, que no solamente brindan asistencia en cuestiones de salud, sino que ahora están un poquitito más ampliados y tienen que ver en muchas otras cosas que hacen al bienestar del trabajador. La jubilación y las pensiones móviles, hay una ley especial, 24241, que es el sistema antes conocido como integrado de jubilación y pensiones. La protección integral de la familia, eso va, la compensación económica familiar, son lo mismo que habíamos dicho antes, que son las asignaciones familiares, con la declamación de que iría un poquito más. Y el acceso a la vivienda digna, tampoco operativo en este momento, porque no hay ningún programa de acceso a la vivienda digna, porque los institutos provinciales de desarrollo urbano y vivienda, que son los responsables de dar viviendas sociales, no están operando por falta de presupuesto, prácticamente están muy limitados. Pero digamos, ese artículo 14 bis, prácticamente todos los principios que ustedes van a ver en la próxima bolilla están acá y son concretos, aplicables y de vigencia. Entonces eso hay que, cuando lo estudien, por favor, no se les ocurra decirme, por ejemplo, en la parte de los principios de seguridad social, que el principio de subsidiariedad es porque el Estado le otorga un subsidio, porque no es así, y tampoco el de solidaridad, que por ahí nadie lo entiende.
hay que estudiarlos bien a todos porque eso sirve para la interpretación de todas las normas del derecho laboral. Bueno, eso es lo que tengo que decir con respecto a lo que viene. Ya lo vamos a desarrollar uno por uno, eso no hay ningún tipo de problema. Pero hay que tener en cuenta que el principio protectivo o protectorio es el principio principal que rige todo el desarrollo de los derechos del trabajador en el ámbito de la relación laboral. ¿Alguien tiene algo que decir? Ahí piden que subamos el cuestionario al aula virtual. Una vez que estén matriculados, voy a subir este cuestionario y otro que sea el realizado por el aula Moodle para la unidad 1. Perfecto, le vamos a subir todo el asunto que después lo lean, ¿eh? Bueno, 16, 28, por ahí 27. Esperamos el lunes tener la nueva plataforma en uso. Hay algunos inconvenientes técnicos que no permiten que sea muy ágil el otorgamiento. Igual estamos hoy otra vez con 99 participantes, cosa que nos desagrada, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Saben que las clases están grabadas, si quieren repasarlas, vayan a verla. También el tema de la matriculación se va a resolver en el transcurso de la semana que viene. No vamos a dar plazo porque no depende de nosotros, sino de la parte técnica de la universidad. Bueno, que les haya sido provechosa la clase y nos estamos viendo el lunes que viene a las 15. ¿Patricia quiere hablar? ¿Cómo? Patricia. No, ella me prometió y juró bajo pena de nulidad que no íbamos a extender la clase para poder desarrollar todo el programa, así que sea escueta. No, quiero simplemente decir esto porque está el final. Preparen la bolilla, lean la bolilla antes de venir a clase, porque entonces lo que el profesor explique le va a resultar conocido, ya leído, y las preguntas van a ser más eficientes, más eficaces y de precisión para ustedes. Eso nada más. Bien, muy bien acotado. Yo no paro de repetir lo mismo. La ley de contrato de trabajo es una de las leyes más didácticas que tiene el cuerpo normativo argentino. Muchas veces, con la lectura de la ley y el análisis de las normas que contienen, es bastante fácil desarrollar el tema del punto de la bolilla, porque la bolilla sigue la ley y la ley es explicativa, explica por sí sola muchas cosas. Posiblemente hay terminología o situaciones e instituciones que sean más difíciles de entender por falta de conocimientos previos, pero eso se soluciona fácil. Pero lean la ley y lean algún autor para tener una idea antes de que nosotros empecemos a hablar y así estar fundamentados cuando realizan preguntas. También eso es importante, lo que dice la doctora es muy importante. Porque después ustedes con un repaso, una vez que terminemos el curso, van a ir a rendir y van a aprobar la materia sin mayores sobresaltos, porque así es el sistema, está preparado para eso. Y porque aparte, Simón, somos una de las mejores cátedras. Somos siempre los alumnos nos siguen votando. Somos la mejor cátedra, que más explicativa y que brinda más material, así que no tenemos, es decir, prácticamente nadie tendría que salir mal. Exactamente. Bueno, aparte yo quiero que la encuesta la hagan mientras esté dando el doctor Flores su clase, que él es más entretenido, porque cuando vemos nosotros nos van a odiar un poco, pero bueno, ese ya es otro problema. Nos vemos, chicos, en la próxima clase. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. ¿Salimos? Sí, doctora, salga.